Para mí es un privilegio inmerecido estar aquí con ustedes esta mañana, especialmente al momento de compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Joel Guedes, no sé si ya la presentación está disponible. Ya tenemos mi familia y yo asistiendo acá, ya tenemos en Orlando 10 meses, venimos de Venezuela. Y mi familia y yo, mi esposa Daniela, que está al final, y mis dos niños, Valeria de 7 años y Samuel de 5, llegamos a Orlando. El Señor nos trajo hace 10 meses y hemos estado probablemente acá en Crosspoint Español por lo menos unos 8 meses de esos 10. Entonces, bueno, para aquellos que no me conocen, el pastor Miguel, que es el pastor titular, Miguel Medina, está en unas merecidas vacaciones con su señora esposa. Manda saludos a la congregación y me pidió que por favor compartiera la palabra del Señor con ustedes hoy. Estoy seguro que no lo hizo a propósito por el tema de hoy, que salió huyendo y me dio a mí esta papa caliente, pero sino que creo que fue la voluntad del Señor que yo estuviese con ustedes en este momento. Quiero repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora de manera muy breve. Hemos estado estudiando la epístola a los Hebreos, una epístola que se desconoce cuál es el autor, pero lo que sí sabemos es que ese autor está a través de esa carta exponiendo una serie de argumentos para convencer a la audiencia, a los lectores de esta carta, que animarlos a perseverar hasta el final y a no retroceder. Y esa carta, por eso es parte del canon de las Escrituras, porque es hoy en día igual de pertinente que fue en el momento que fue escrita. Esto quiero mostrarlo, ilustrarlo como la construcción de una torre. Él está construyendo unos argumentos y comienza con la base. La base, lo más importante, es que Jesús es la última revelación de Dios. Comienza en ese capítulo 1 diciendo que el Señor Jesús es el reflejo de la gloria misma de Dios. Y después de eso nos lleva a que es superior a los ángeles. Porque estos creyentes tenían unas prácticas de que le daban mucha importancia a los ángeles. Entonces habla de que es superior a los ángeles y luego en el capítulo 2, versículo 1 nos da una advertencia. Los símbolos amarillos siempre son señales de advertencia, ¿verdad? Y aquí en amarillo está un bloque así que está en toda la esquina de esa torre que dice en el versículo 1 del capítulo 2, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Esto es muy importante. Luego sigue desmontando los argumentos de esta audiencia con un argumento diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a Moisés. Y después de que es superior a Moisés viene otra advertencia, una segunda advertencia, que dice en el capítulo 2, en el versículo 12 del capítulo 3. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Luego sigue y habla del descanso. Muy importante, elabora en cuanto a ese descanso y hace la analogía de cuando el pueblo de Israel y Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, diciendo que eso era un descanso temporal, pero no es el descanso que el Señor hace referencia, ese descanso que solo podemos encontrar en Cristo Jesús, aquí en esta tierra y en la vida venidera. Y ese descanso va acompañado de dos bloques, la fe y la obediencia. No podemos separar la fe de la obediencia, porque la fe, y de hecho en el capítulo 11 de Hebreos, que estoy seguro que muchos lo conocen, donde están los héroes de la fe, lo que muestra allí es que esos héroes de la fe mostraron precisamente su fe mediante la obediencia.
Luego sigue y habla que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y comienza a introducir la persona de Melquisedec, que es un sacerdote que aparece en la palabra, que no viene de la orden sacerdotal arónica, sino que es de una orden directa de Dios, que es Melquisedec. Y nos viene, y justo después que nos elabora un poco del sumo sacerdote, nos trae el texto que vamos a estudiar hoy, que es Hebreos 5, del versículo 11 al Hebreos 6, capítulo 20, y dice el 6.1: así que debemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, y quiero simplemente mostrarles que después sigue elaborando en cuanto que nuestro Señor Jesús es superior a Melquisedec, luego que es el mediador de un nuevo y mejor pacto, luego vamos a ver que es un mejor sacrificio y templo, y finalmente cuando terminemos esta primera parte del estudio de los Hebreos, que es cuando finalice el año, vamos a ver una advertencia adicional que dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, estamos aquí reunidos en tu santa presencia. Tú más que nadie sabes que yo soy digno de estar aquí. Y por tu gracia, Señor, estoy aquí con temor y temblor para exponer tu palabra. Yo no tengo nada que ofrecerle a tu pueblo. Solo tú, Señor, puedes edificar tu iglesia. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Permite que tu palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetre hoy, en esta mañana, hasta lo más profundo de las vidas y las almas que están aquí presentes. Sé tú hablando y capacita a este siervo inútil para poder exponer tu palabra con precisión, con profundidad, con autoridad, con pasión y con amor, porque te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, les decía que venimos de Orlando y venimos de Venezuela, de Caracas. Ya tenemos 10 meses acá, y nosotros, yo me veo a mí mismo como un simple siervo del Señor, y en mis tiempos libres soy asesor de empresas petroleras que invierten en Venezuela. Y esa parte de asesor me lleva a tener conferencias, y a veces he tenido la oportunidad de dar conferencias a más de 100 personas, pero cada vez que a mí me toca esto, las rodillas me tiemblan, porque es una gran responsabilidad exponer la palabra de Dios. Y les pido que tengan misericordia conmigo, no soy yo, sino es la palabra del Señor. Me olvidó ponerlo del tiempo. Nosotros, como dije, tenemos 2 hijos, y nuestro hijo Samuel, de 5 años, él nació con una condición de que está diagnosticado con un retraso motor en su capacidad motora fina y gruesa. Eso le hizo, para Samuel ha sido difícil desde pequeñito voltearse en la cuna, después gatear. Él caminó más tarde que su hermanita. Siempre las mujeres van adelante, pero él en particular tiene esta condición. Por la gracia del Señor, no es nada cognitivo, su mente está perfecta, de hecho es muy inteligente, no es porque sea mi hijo, y eso se convierte en un problema, porque es demasiado distraído. Ese es el problema de la gente inteligente, como ustedes, que se aburren rápido y quieren pasar de un
junto a otro. Es difícil enfocarnos. Pero Samuel, en la gran preocupación de su madre, yo honestamente no estoy tan preocupado porque yo sé que el Señor está en control. Pero las mamás siempre se preocupan. Y dice, ¿cómo este niño va a aprender a leer y a escribir si a él le cuesta por su cuestión motora trazar una raya? Ya está haciendo las caritas felices, pero le cuesta hacer el círculo, le cuesta todas estas cosas. Y el clamor de su madre, y les digo para que también aquellos que el Señor ponga en su corazón nos acompañen en esa oración, es que Samuel madure su tonicidad muscular, que él pueda tener control de sus movimientos. De hecho es un problema porque en el colegio él quiere jugar con los demás niños, a veces como él no mide su fuerza es demasiado brusco. Entonces algunos niños dicen, uy, este niño es agresivo. No es agresivo, es que él no controla bien su... Y ya el Señor ya comenzó kinder y está ayudándonos, y poco a poco, pero el gran anhelo de todo padre es ver que su hijo madure. De igual forma, nuestro Padre que está en los cielos desea ver que sus hijos maduren. Y por eso el tema de hoy, la prédica, el sermón de hoy se llama Los salvos maduran. Y aquí el autor, a la carta a los Hebreos, nos presenta una serie de elementos. Yo, a diferencia de Mauricio, sí tengo que usar una Biblia grande y un lente. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que son ejercitados en el discernir. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de las doctrinas del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron a la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra del Señor. Amén. Voy a desarrollar el tema central. Es que aquí nos habla de varias cosas. Nos habla de la madurez y después de la esperanza de los que han de heredar la promesa. Entonces la enseñanza central de hoy es que administrar una herencia requiere madurez. A nadie, hasta que un niño no cumple cierta edad, si sus padres, al menos así es en Venezuela, aquí estamos aprendiendo, pero hasta que no cumple cierta edad, si sus padres fallecen, él no puede ser administrador de los bienes que dejaron sus padres. Tiene que cumplir cierto límite de edad, alcanzar cierta madurez para que legalmente pueda tomar posesión de la herencia. Entonces primero vamos a hablar de la madurez. Aquí, recuerden que en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos los creyentes que han sido tocados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo y han sido regenerados, que son verdaderamente salvos, han sido predestinados a que su carácter y su vida sea transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la universidad de la fe y es aquí en esta tierra, en este momento. Y eso es algo que en teología conocemos como la santificación. Todo el que ha sido nacido de nuevo entró y comenzó en él un proceso de maduración. Y ese proceso lo conocemos en teología como la santificación. Y a diferencia de la salvación, donde usted y yo no tenemos ninguna participación, es solo un regalo inmerecido de Dios, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque en Efesios el apóstol Pablo nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no sé si ustedes han visto un muerto o han ido a una morgue. Yo sí. Y un muerto no se mueve. No tiene vida. Ni siquiera se le ve vida en sus ojos. Se ven los ojos oscuros, negros. Un muerto no hay vida, pero alguien que ha nacido de nuevo, y por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hay vida en esa persona y esa persona comienza a crecer. Ahora, ese crecimiento que llamamos santificación, allí usted y yo sí tenemos participación y responsabilidad ante Dios. Esto es algo, todos hemos escuchado ese verso que dice, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga, ¿verdad? Entonces muchas veces ese texto es malinterpretado y sentimos como que nos podemos echar en un sofá a esperar que el Señor haga su obra. Y a veces hay pecados y situaciones que al Señor no le agrada y la persona dice, no, es que el Señor está trabajando en mí. Pero ¿qué estás haciendo tú para madurar?
Efesios 1:18 dice que alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Primera de Corintios 6:2-3 dice, ¿se acuerdan cuando había unos hermanos ahí en Corinto que tenían peleas entre ellos y iban a arreglar sus conflictos y sus controversias a los tribunales en vez de ir a los líderes de la iglesia a dilucidar el problema entre ellos? En ese contexto, Pablo le dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Que en Hebreos hablamos de los ángeles. Bueno, para los ángeles caídos, que conocemos como demonios, no hay plan de salvación. Pero solo eso es un regalo de Dios por gracia para los seres humanos. Y aquí dice que los que son salvos vamos a juzgar incluso a los ángeles. Entonces es una tremenda responsabilidad, porque a veces sentimos que solo aceptar a Cristo y ya simplemente quedarnos aquí esperando a que el Señor ya nos llame a su presencia o que Él venga por segunda y última vez y ya, no hay que hacer nada más. No, la santificación no es un fin en sí mismo. La santificación es un medio para lograr algo que está destinado para los hijos e hijas de Dios en la eternidad y aquí en la tierra. Para lograr, el Señor los va a preparar aquí para su eternidad y eso implica la madurez. Entonces el creyente está llamado a madurar. Un hijo que no madura es un dolor de cabeza. Es terrible. El autor de los Hebreos hace una analogía entonces con los bebés. Dice, pero ustedes son inmaduros. Ustedes ya deberían ser maestros para el tiempo que tienen en la iglesia. Y aún así requieren que se les dé lechita, como a los bebés. Porque el alimento sólido es solo para los maduros. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, Efesios 5:11-12, dice, el lenguaje que usa es muy fuerte, porque dice, ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Entonces, el autor a los Hebreos define la madurez primero en el 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestro, o sea que alguien maduro ya es como un maestro, apto para enseñar a otros. Después dice, como alguien que domina los rudimentos, es decir, la doctrina de Cristo. Es impresionante. El Señor en su gracia también me permitió era el copastor de una iglesia local en Caracas. Y es impresionante ver en nuestra congregación cómo personas que tienen años asistiendo a la iglesia, cuando a veces le preguntábamos, defíneme con tus propias palabras qué es el Evangelio. No podían. Podían algunos se sentían, tú sabes, acorralados ante la pregunta, repetir, nosotros decimos en Venezuela como loros, lo que han escuchado por años en la iglesia, pero el hecho de que no podían definir el Evangelio con sus propias palabras, a nosotros nos decía que si ahí había una carencia de conocimiento y entendimiento de lo que significa el Evangelio. Y esto después dice en Hebreos 6, 1-2, dice que el que domina las doctrinas, y habla de una serie de doctrinas que yo no sé cuántos aquí pueden decir que la dominan. Dice, la doctrina del arrepentimiento, de obras muertas. Después dice, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, en plural. Después de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí no, pero en Caracas, en nuestra iglesia, había mucha gente que no podía definir esto. Y yo estoy seguro que en esta mañana hay muchos aquí que no tienen claro esas doctrinas. Que el autor de los Hebreos los presenta como doctrinas básicas, rudimentos. Hace la analogía con leche. Y ustedes saben, porque yo sé que aquí hay en esta mañana personas así. Porque yo fui uno de ellos por muchos años. Crecí en la iglesia desde los 4 años. Y no fue sino hasta mis 32 años el Señor me llevó a California y en una iglesia los niños de 10 y 11 años me hicieron sentir avergonzado porque sabían muchísimo más de la palabra de lo que yo había aprendido en 32 años. Era algo increíble. A un bebé, nuestro hijo Samuel, él tiene problemas con motores menos los músculos de la boca, porque come como una lima nueva. A él pide a cada rato, mamá tengo hambre, mamá tengo hambre. No podemos alimentarnos de la palabra de Dios de domingo en domingo. No podemos alimentarnos de la palabra si solo un grupo muy pequeño viene a los estudios bíblicos los días miércoles. No podemos alimentarnos. Deje usted de comer y coma de domingo en domingo a ver quién aguanta. No aguantamos, ¿verdad? Sentimos hambre. Y ¿sabe? Hay una distorsión en las personas que se llaman anoréxicas, que no sienten hambre. Pero el hecho de que esa distorsión mental les haga sentir que no tienen hambre, no quiere decir que en realidad no necesitan comer. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios y no sientes hambre o sed por su palabra, de todos los días y a cada momento, entonces es síntoma de 2 cosas. O verdaderamente no eres un hijo o una hija de Dios y has estado engañado asistiendo a la iglesia por mucho tiempo. O hay un problema, una distorsión espiritual que necesita ser atendida. Porque lo natural en una persona sana espiritualmente es que sienta hambre y sed de Dios. Después dice, en Hebreos 6, 4 al 5, este es algo que me voy a referir después en el segundo punto, pero dice que por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la perfección. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos hace ver, tiene un corazón de pastor. Los pastores, uno de mis pastores en Caracas, es un poco gordo él, ¿no? Y yo creo que el corazón le ocupa el tamaño de la caja torácica. Él siempre ve lo bueno en las personas. Así es el corazón del pastor. El corazón del pastor siempre está añorando que todos, como decía Pedro en Primera de Pedro, no es que el Señor se esté tardando en cumplir sus cosas, sino que Él está dilatándose para que muchos procedan al arrepentimiento. El corazón del pastor no quiere que ninguno se pierda. Y da tiempo, y espera, y es optimista. A veces como iluso e incrédulo. O muy crédulo, digamos. ¿Verdad? Que piensa que todos van a venir y van a responder positivamente al mensaje del Evangelio. Y esto es lo que este autor está diciendo cuando diga, pero ustedes no. Ustedes vamos hacia adelante, vamos a proseguir hacia adelante. Dejen ya las doctrinas de niños y vamos a que empiecen a comer alimentos sólidos. Y dice, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas, etcétera, lo que ya les hablé. Y dice después, en el 4,
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recayeron, ¿verdad? Entonces, implícitamente está diciendo que también alguien maduro es iluminado por la palabra de Dios, es alguien que ha sido iluminado por la palabra de Dios, o sea, que ha tenido exposición al Evangelio, que ha gustado el don celestial, que ha sido partícipe del Espíritu Santo en medio de la congregación y que ha degustado la buena palabra de Dios y de los poderes venideros. Ahora, hasta ahí la lista nos dice, eso no quiere decir que sea verdaderamente un creyente, un salvo, un regenerado, porque después dice que recayeron. Pero el autor de los Hebreos entonces continúa con las características de la madurez en el versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, él dice, yo estoy persuadido, yo quiero convencerme, yo quiero estar seguro de que ustedes que me están oyendo son verdaderamente salvos. Después dice, porque no es injusto de olvidar buenas obras. O sea que el creyente maduro es partícipe de buenas obras. Después dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que otra característica del creyente maduro es que sirve a los santos, es decir, a los santos en la iglesia. Y hace obras de justicia. Después dice en el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces, otra característica de el cristiano maduro es que persevera hasta el fin. No puede que se caiga, puede que tenga una recaída, pero enseguida el Espíritu Santo lo alienta y sus hermanos en la iglesia lo alientan para seguir adelante y dice, bueno, como me decía mi mamá, papito, te caíste, sóbese la rodilla, levántese y siga. Después dice que y no son perezosos en cuanto a las cosas de la fe y en cuanto al trabajo. Nosotros en Venezuela tenemos un problema tremendo porque nuestra tradición católica, la tradición católica enseña que el trabajo es un castigo de Dios. Y lo que enseña la palabra de Dios es que el trabajo es un regalo de Dios. Y eso se ha permeado tanto en la sociedad que el típico venezolano quiere estar en una playa, ahí tomando un coco y esperando que venga la comida. No, el creyente no es flojo. Y cuando lleguemos al cielo, a la gloria, no es que vamos a estar de brazos cruzados. Dice que imitan a los héroes de la fe, a los héroes bíblicos y postbíblicos. O sea, el creyente imita, es un emulador. Por eso cuando usted ve a alguien, es importante siempre en la vida de fe, en el caminar con Cristo, tener mentores. Tener personas que ustedes admiren porque son hombres o mujeres de fe. Y que ustedes digan, esta es una persona digna de imitar. Porque es más fácil, para nosotros los seres humanos, es más fácil imitar a alguien que vemos. Nuestro patrón perfecto y a quien debemos seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos mentores que Dios pone, maestros y pastores, son mentores que también Él los ha puesto, son regalos, dice el apóstol Pablo, de Dios a las congregaciones, para que nosotros aprendamos y caminemos juntamente con ellos y maduremos. Y después dice que en el versículo 18 y 19 dice que estos maduros tienen sus almas ancladas en la promesa de la vida eterna.
Y esta es otra tragedia que yo veo en la iglesia de hoy en día, que tenemos los ojos demasiado fijados en esta tierra, en este mundo. Y son pocos los mensajes que nos invitan a mirar arriba. Y no es que vamos a pasar la vida como los tesalonicenses, esperando que el Señor regrese. Pero a mí me gustaba, hay una montaña en Caracas que se llama la Montaña del Ávila y me gustaba subir allá los sábados, antes que se pusiera peligrosa la situación. Pero cuando iba, yo decía, levantaba la mirada, no voy a llegar. Pero entonces yo me veía hacia abajo, pero de vez en cuando yo tenía que levantar mi mirada para decir, ya estoy más cerca de la meta, a donde voy. Entonces el creyente debe caminar así, con los pies puestos sobre la tierra, pero con la mirada puesta en su destino final. Nosotros, Daniela, yo y mi familia, vinimos acá como residentes permanentes, con la famosa Green Card. Pero nosotros, dice, esa tarjeta nos identifica que somos residentes permanentes de los Estados Unidos, pero no somos ciudadanos de esta tierra aún. Todo verdadero creyente tiene un Green Card, porque es ciudadano permanente de esta tierra, pero nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Ustedes están en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que de vez en cuando levantar la mirada, sobre todo en los momentos difíciles, en las pruebas, en las aflicciones, donde tú dices, Señor, sácame de esto. ¿Por qué Pablo y Silas podían cantar después de haber sido azotados allá en Cesarea de Filipo? Uy, si tú estás loco. Después que le han dado 40 menos un latigazo y azotado y con grilletes en los tobillos y en las manos y rodeado en una celda que estoy seguro que olía muy mal y hacía mucho frío, estos dos locos cantando. Porque ellos tienen su mirada en las cosas de arriba. Por eso Esteban, mientras era apedreado, vio que los cielos se abrieron y vio la gloria de Dios. Entonces, en las dificultades, el creyente está llamado a ver arriba. No, si tú te enfocas en tus problemas, es como Pedro, cuando ve los vientos y las olas grandes, te empiezas a hundir. En la depresión, en la desconfianza, en la desesperación. Pero cuando tú pones tus ojos en tu sumo sacerdote, entonces no importa. No quiere decir que la prueba se va. La prueba sigue allí, pero el efecto en tu corazón y en tu mente no es el mismo. Después dice que ahí mismo el autor no se queda con diciendo, bueno, estos son los maduros. Mírate en ese espejo. Él da recomendaciones directas. ¿Cómo alcanzar la madurez? Y esto es difícil porque hoy en día vivimos en una sociedad donde todo lo queremos fácil. Queremos comer rico y sano, pero de microondas. Queremos bajar de peso, pero sin dejar de comer. Queremos aprender inglés, como mi esposa que quiere aprender inglés, pero sin estudiar. El método israelí, que tú te acuestas con unos audífonos y te levantas hablando inglés. Eso no existe en la fe. Dice Hebreos 6:11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. El 12 dice, no os hagáis perezosos, segunda recomendación. Y la tercera es, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, la madurez no es solo el antídoto a la depresión y a la desesperanza en medio de la prueba y sufrimientos en este mundo, sino que también es un requisito para quienes han sido llamados a ser herederos de la gloria venidera. No podemos obtener la herencia que el Señor tiene para nosotros si no maduramos. La diferencia es que los que han sido elegidos por Dios van a madurar. ¿Por las buenas o por las malas? Ahora voy a hablar del segundo punto. La apostasía. Y en realidad, el autor aquí lo que nos presenta, y esto es uno de los textos que se malinterpretado más frecuentemente en la historia de la iglesia, sino que es uno de los textos que se agarran
para decir que la salvación se pierde. Y en realidad, como dije antes, este autor, que es un gran pastor, está reconociendo, pero de manera muy sutil y tangencial, el hecho de una realidad que en cada congregación hay personas que son verdaderamente salvos y regenerados. Hay otros que han escuchado del Evangelio, han profesado de creer en Cristo, a lo mejor hasta se han bautizado, reciben la comunión cada domingo, pero no son regenerados. No le pertenecen al Señor. Y hay otros que simplemente, a lo mejor nunca han escuchado del Evangelio y todavía no han sido expuestos al Evangelio. El texto aquí nos muestra que estas personas han sido iluminadas y gustaron del don celestial. Y aquí voy a referirme a algunas cosas. Ese término gustar, porque algunos dicen, pero es que gustaron del don celestial. Ahí está la prueba de que eran salvos. Pero ese verbo gustar en griego es geumai, y ese verbo es el mismo que usa Lucas, en Lucas 17, cuando dice que al Señor en la cruz le subieron una esponja impregnada en vinagre. Y él probó, gustó, pero la rechazó. Es decir, el hecho que tú gustes algo no quiere inmediatamente implicar que tú aceptas y tomas eso. Es simplemente probar. Después dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces aquellos que han sido educados de que la salvación se pierde, ¿viste? Ahí está. Fueron partícipes del Espíritu Santo. O sea que si se arrepintieron, es porque el Espíritu Santo los movió al arrepentimiento. Y aquí hay dos palabras importantes en griego. Arrepentimiento, metanoia. Metanoia, de ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Verdad? Como las larvas se convierten luego en ranitas. O la mariposa, ¿verdad? El caterpillar se convierte luego en una bella mariposa. Esa metamorfosis. Metanoia, arrepentimiento, quiere decir un cambio de actitud. Pero también cuando Pedro el Señor, Pedro siempre quería echárselas, ¿no? Es decir, Señor, ¿y hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Es decir, que tú puedes cambiar, arrepentirte, sentir lo que tú dices vergüenza por algún acto y volver a caer en el acto. Pero en teología hay la misma palabra, se usa metanoia, pero arrepentimiento para salvación. Cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, porque tú puedes cambiar y arrepentirte de una actitud simplemente por tu conciencia, que es un regalo de Dios, que reconoce que hiciste mal y vas y tienes la humildad de pedir disculpas. Pero cuando hablamos del cambio, arrepentimiento para salvación, eso es un regalo de Dios. Y cuando una vez que tú te arrepientes, ya no hay vuelta atrás. Porque es una transformación que viene externa a ti, no viene de dentro de ti. Y la otra palabra que es importante en griego es, y no es que yo sepa griego, es que tuve que estudiar para poder traer esta palabra. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dice, ¿estás viendo? Fueron partícipes. Esa palabra partícipe es metokos en griego. Y esa palabra partícipe, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor les dijo que echaran la red por un lado, pero hemos pescado toda la noche, y echaron y agarraron una cantidad de peces tal que la barca se iba hundiendo y tuvieron que llamar a otros para que los ayudaran con la carga y no se hundiera la barca, y los otros se hicieron partícipes de la pesca? Es el mismo verbo, participar. No quiere decir que esos otros de esa barca tenían comunión con el Señor.
Simplemente fueron a ayudar, se hicieron partícipes en ayudar. Entonces, por eso es importante entender y estudiar. Y aquí entonces estamos viendo cuando nos presentan estas dos cosas, cristianos maduros con cristianos que pueden fingir, y a veces no es fingir exprofesamente. Hay muchas personas que creen y están convencidas de ser creyentes y no lo son. Y eso nos recuerda Mateo, que dice, acuérdense que hay muchos que imitan. Por ejemplo, yo crecí en la iglesia cristiana desde los 4 años. Y para mí el lenguaje eclesiástico se me hacía familiar. Ya yo estaba acostumbrado, crecí en eso. Yo me sabía todos los coritos y los himnos de memoria. Yo hablaba con palabras, Dios te bendiga, y que vamos a orar. Y yo podía, cualquiera que me veía decía, oye, esta es una nueva criatura. Y no fue sino a mis 31 años que yo tuve un encuentro personal con Cristo. Por su gracia. Pero antes yo me comportaba, hacía, hablaba, parecía, me vestía como un creyente. En la Navidad siempre yo fui desde el burro, la oveja, cada vez que había el performance en la iglesia yo fui todos los personajes. Eso no me hacía creyente. Luego dice en el 6:8, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y a fin de ser quemada. Así que es importante recordar la parábola del sembrador. Se recuerda que la parábola del sembrador habla de 4 tipos de terrenos. Y hay un terreno que cae, unas semillas que cayeron en el camino y vinieron las aves y se la llevaron. Esos son los que reciben la palabra del Señor y viene Satanás y se los lleva. Se te olvida, saliste de aquí al terminar este culto, tú sales y no recuerdas nada. O tú dices, y llegas y hablas con la gente que vas a almorzar y dices, oye, ¿qué tal la predica? Oye, buenísima. ¿Y de qué habló el pastor? No me acuerdo. Después llega el otro terreno, que es aquella semilla que cayó entre espinos. ¿Se recuerdan? Que crecieron, pero los espinos la ahogaron. Que escucharon la palabra del Señor atentamente, pero después las preocupaciones de este mundo la ahogaron. No creció, no germinó, no dio fruto. Tercer tipo de terreno, la que cayó, lo dije al revés. Primero el que cayó entre piedras. Creció, pero no tenía dónde echar raíces porque era un terreno pedregoso. Y de nuevo no pudo crecer. Y el cuarto y último terreno era tierra fértil, que pudo crecer y dar fruto. Eso es otro de las señales de la madurez. Dan frutos. Y al 100%. O sea, abundante. Entonces, Judas, por ejemplo, fue iluminado con la palabra del Señor. Recibió y fue partícipe de las obras del Espíritu Santo en medio del Señor Jesús. Y después lo traicionó. Entonces, la iglesia hoy tenemos que revisarnos. Y es mi clamor al Señor hoy, que ustedes puedan salir de aquí reflexionando. Y que digan, Señor, verdaderamente yo te pertenezco. De verdaderamente no es importante, lo más importante no es que usted le conozca a Él, es que Él le conozca a usted. Y si usted tiene dudas de eso, siendo genuino y siendo sincero con usted mismo, gloria a Dios. Y vaya inmediatamente y búsquele. Y diga, Señor, ayúdame, yo quiero ser tuyo. Yo quiero pertenecer a Cristo. Si yo he estado engañado por muchos años, ayúdame a identificar, abre mis ojos espirituales, que yo pueda verte y yo pueda conocerte. Ten misericordia de mí. Y finalmente, el último punto para terminar es la herencia. Dice, ahora si ya has nacido de nuevo, y puedes decir juntamente con Job, yo sé que mi Redentor vive,
Entonces déjame recordarte tu identidad en Cristo, la cual te hace coheredero de su gloria. Dice, y si hijos, Romanos 8:17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Santiago, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El Señor tiene una herencia gloriosa para cada uno de sus hijos. No es en esta tierra, lo mejor esta tierra. Pasamos la vida de tribulación en tribulación. Pero no importa, por eso a Pablo le dijo con su aguijón, bástate mi gracia. Porque es que la gracia es inmerecida. O sea, demasiado ya hizo el Señor por mí en haberme dado el regalo de su salvación. Ya con eso es suficiente. Yo no tengo cómo exigirle nada. Mis pecados me condenaban y los pecados de mi antepasado. Y Él tuvo en su gracia y en su gran amor infinito a bien extender de su gracia a ti y a mí, si tú has creído en Él. Entonces, no importa si estamos pasando por prueba, no importa cuán difícil sea la prueba, lo importante es saber a dónde vamos. Y lo importante es aprender, como hemos visto hoy, a que debemos madurar, porque Él nos ha llamado a su gloria eterna para ser coherederos, es decir, herederos juntamente con Cristo, y vamos a gobernar el mundo y vamos a juzgar a los ángeles, y para eso necesitamos madurar. Entonces, que el Señor nos permita hoy venir humillados delante de Él y a darle gracias por su salvación. Y si no estás seguro, de nuevo clama. Cuando el carcelero de Cesarea de Filipo dijo, me voy a suicidar, no te toques, porque estamos todos aquí. Enseguida preguntó, Hechos 16:31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los hermanos de la adoración pueden pasar, que el Señor les bendiga.